El día de hoy vamos a revisar anestesia en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible y tratable. Se puede prevenir porque la mayoría de los casos son el resultado del tabaquismo y es tratable porque se ha demostrado que el mantenimiento con broncodilatadores a largo plazo mejora la función pulmonar y reduce la frecuencia de las exacerbaciones. La limitación del flujo expiratorio que caracteriza la enfermedad pulmonar obstructiva crónica suele ser progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria normal a agentes patógenos como partículas de gases del tabaquismo. El diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se realiza mediante la espirometría, demostrando la presencia de una limitación del flujo aéreo no totalmente reversible con broncodilatador, con un cociente de FeB_1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7. La gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se basa en el FeB_1 posterior al broncodilatador de la siguiente forma. Entonces tenemos que la enfermedad leve se considera cuando el FeB_1 es por encima del 80% del previsto, moderado cuando es menor del 80% pero mayor del 50%, grave cuando es menor del 50% pero mayor del 30% del previsto, y etapa 4, o sea muy grave, cuando es menor del 30% del previsto. Además de la FeB_1, la capacidad de ejercicio y la disnea han demostrado ser útiles para predecir los resultados de la supervivencia en grandes cohortes de pacientes. Se han informado entonces diferentes factores como el índice de masa corporal, el grado de obstrucción del flujo de aire medido como tal en la FeB_1, la disnea medida en la escala modificada de la MMRC y capacidad de ejercicio medida por la prueba de caminata en 6 minutos predictiva de mortalidad. Entonces estas variables se utilizan para generar el índice de BOD, que da una escala multidimensional de 10 puntos máximos, basada pues en esto de 0 a 3 en cada uno de los parámetros, y entre mayor sea el puntaje, mayor morbimortalidad de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mayoría de las exacerbaciones se pueden tratar en el ámbito ambulatorio de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones agudas en pacientes con EPOC de moderada a grave pueden causar insuficiencia respiratoria, necesidad de soporte ventilatorio e incluso llevar a la muerte de estos pacientes, y ocupa el 5º lugar de muertes a nivel de Estados Unidos con gran gasto de recursos económicos por esta enfermedad. Este estudio de la Sociedad Neumológica Colombiana del 2008 fue un estudio de corte transversal de 5 ciudades que incluyó Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Se incluyeron 5.539 pacientes y fue catalogado el paciente con EPOC por criterios médicos, clínicos y espirométricos, donde una prevalencia del 8.9% de pacientes con EPOC en esta ciudad, con una mayor prevalencia en la ciudad de Medellín con el 13.5% y una prevalencia de tabaquismo en Medellín significativamente más alta, el 29.9%, con respecto a las otras ciudades, en Bogotá el 17.5%, Cali 17%, Barranquilla 13.9% y Bucaramanga el 13%. En este artículo de las complicaciones pulmonares y mortalidad en el posoperatorio de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada sometidos a cirugía general electiva por el Dr. Albuquerque Medeiros, muestra las complicaciones pulmonares posoperatorias es del 33.9% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un aumento de mortalidad y otras complicaciones como la estancia hospitalaria. Entonces, entre estas complicaciones pulmonares posoperatorias, la más frecuente era la neumonía, seguida por el broncoespasmo, la telectasia, insuficiencia respiratoria, la necesidad de ventilación mecánica e infección traqueobronquial.
Acá vemos entonces las variables que nos aumentan el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias en estos pacientes, como lo es el tiempo quirúrgico, que es por encima de 4.5 horas, el sexo masculino, la incisión torácica o abdominal, el tabaquismo y tenemos que el tabaquismo debe ser mayor de 40 paquetes al año. En este artículo se utilizaron los archivos de datos de los participantes del estudio NSQIP de 2007 a 2010 para identificar pacientes que se sometieron a cirugías abdominales como colecistectomías, apendicectomías, resecciones intestinales, hepáticas, entre otras. Se obtuvieron 331.425 pacientes elegibles y de estos 12.491 pacientes tenían diagnóstico de EPOC, o sea, el 3.8%. La edad media de los pacientes con EPOC fue mayor que la edad media de los pacientes sin EPOC en todas las operaciones revisadas, con una P estadísticamente significativa. El análisis estadístico reveló que EPOC se asocia de forma independiente con una mayor mortalidad y morbilidad a los 30 días. Y es importante tener en cuenta que aunque ese poder de este estudio fue grande y muestra que la mortalidad y morbilidad de los pacientes en EPOC fue mayor de 2 veces por encima de los pacientes sin EPOC, pues se tenía que correlacionar muy bien y estadificar poblaciones similares para dar estos resultados. En la medida que sepamos el riesgo que tiene nuestro paciente, podríamos dirigir las intervenciones para disminuir el riesgo desde el momento preoperatorio. Entonces nos hablamos del impacto del EPOC en los desenlaces postoperatorios, donde miramos acá en esta tabla que el promedio de estancia hospitalaria en la morbilidad al tercer día y mortalidad al tercer día postoperatorio fueron estadísticamente significativas con respecto a los pacientes sin EPOC, con una mortalidad postoperatoria a los 3 días del 6.7% con respecto al 1.4% de los pacientes sin EPOC. Entonces, los pacientes con EPOC tienen alto riesgo de una neumonía postoperatoria, falla respiratoria con requerimiento de intubación en las primeras 72 horas, infarto con paro cardíaco, sepsis, regreso al quirófano tempranamente y falla renal. Los factores de riesgo de complicaciones pulmonares pueden estar relacionados con el paciente o relacionados con el procedimiento. Entre los relacionados con el paciente tenemos la edad, el tabaquismo, la enfermedad cardiovascular y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entre los relacionados con el procedimiento, el sitio quirúrgico es importante porque se ha demostrado que el sitio quirúrgico cercano al diafragma es el principal factor que determina el grado de reducción de la capacidad residual funcional y la probabilidad de insuficiencia respiratoria postoperatoria. Cuanto a la posición quirúrgica, también es importante, dado que posiciones supinas, posiciones de cúbito lateral, también van a alterar esa capacidad residual funcional y empeoran el desajuste de ventilación-perfusión. Y la duración de la cirugía, por encima de 4.5 horas, se ha asociado con mayores complicaciones. En esta gráfica, entonces, hablamos de la fisiopatología, donde los pacientes con EPOC, la destrucción de la trama del parénquima pulmonar, el daño en la elastina, el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas generan una limitación del flujo respiratorio. Se genera esta destrucción del tejido elástico que altera la retracción elástica del pulmón y modifica la relación entre el volumen pulmonar y la presión de distensión. Afecta como tal la curva presión-volumen. Y el punto de iguales presiones se traslada distalmente, facilitando el colapso de la vía aérea cuando el aire aún está en los alvéolos, generando atrapamiento de aire y que los alvéolos queden con un aumento de presión al colapsarse la vía aérea. La pérdida de retracción elástica entonces altera el equilibrio de fuerzas de retracción del pulmón y de la caja torácica, de tal modo que pueda compensar la retracción elástica de esta caja. Se altera la zona de aposición del diafragma, esta disminuye y el diafragma desciende. Hay una mayor resistencia en las vías respiratorias expiratorias en sujetos sanos
normalmente tiene la resistencia inspiratoria y expiratoria similar, pero en pacientes con EPOC esto cambia, siendo unas resistencias en volúmenes bajos 3.8 veces mayor la expiratoria que la inspiratoria, y en EPOC con volúmenes altos 1.6 veces mayor la expiratoria que la inspiratoria. El aumento de esta resistencia de volúmenes pulmonares bajos está relacionado con el estrechamiento dinámico de las vías respiratorias pequeñas durante la exhalación. Como les venía diciendo, la hiperinsuflación dinámica ocurre cuando la limitación del flujo de aire impide la exhalación completa y da como resultado un aumento en el volumen pulmonar al final de la expiración. Durante el esfuerzo, las personas con EPOC reclutan estos músculos expiratorios para aumentar la presión pleural y alveolar en un esfuerzo por aumentar el flujo expiratorio y exhalar por completo ese volumen corriente aumentado. Sin embargo, las vías respiratorias de estos pacientes con EPOC normalmente se comprimen y colapsan cuando la presión pleural es positiva, lo que impide el aumento del flujo expiratorio. Se provoca hiperinsuflación progresiva y la PIP intrínseca. Este aumento del volumen al final de la aspiración provoca ese aumento al final de ese aumento de la presión en el alveolo. Y acá tenemos los diferentes tipos de autopip. El autopip con obstrucción y hiperinsuflación dinámica, que ocurre sobre todo en asma y EPOC. El autopip asociado a hiperinsuflación dinámica sin obstrucción en los pacientes con hipernea. Y el autopip sin hiperinsuflación dinámica y sin obstrucción, que ocurre en el tórax leñoso. Se debe considerar la presencia de hiperinsuflación dinámica y PIP intrínseca si el flujo expiratorio no cesa al final de la expiración, como tenemos en esta gráfica claramente en la curva flujo-tiempo. Vemos que el flujo no alcanza a llegar nuevamente a cero cuando ya empieza un nuevo ciclo inspiratorio. Lo mismo acá, vemos el atrapamiento de aire porque este volumen no alcanzó a terminar en cero al inicio de la nueva inspiración. Con ventilación mecánica controlada, la PIP total se mide durante la oclusión al final de la aspiración. La técnica estándar de referencia para cuantificar esta hiperinsuflación dinámica es la medición de volumen pulmonar al final de la inspiración. Como esto puede llegar a ser engorroso durante la práctica, la presión meseta al final de la inspiración, o sea, la plató, durante la ventilación mecánica controlada es un sustituto razonable para esto, y aunque es menos sensible para monitorear la hiperinsuflación, esta se puede medir más fácilmente. Se mide con una oclusión al final de la inspiración durante 3 segundos. Requiere que el paciente esté sin esfuerzo respiratorio, pues el esfuerzo de los músculos expiratorios se transmite a la vía aérea, y en la UCI estos esfuerzos del paciente también se verifican con que no son capaces de activar el trigger. Acá vemos las diferentes curvas y cómo cambian disminuyendo la frecuencia respiratoria y cómo esto va a ser un factor principal para poder ventilar a estos pacientes, un parámetro ventilatorio adecuado para ellos. En términos de intercambio de gases, los pacientes con EPOC tienen patrones complejos de distribución de ventilación-perfusión, con regiones de baja ventilación-perfusión que permanecen perfundidas, regiones de alto BQ en patrones y patrones mixtos. Los pacientes con EPOC a menudo exhiben pequeñas cantidades de derivación, típicamente menos del 10% del gasto cardíaco. En cuanto a la relación corazón-pulmón, tenemos que la sobredistensión alveolar puede conducir al compromiso hemodinámico a través de varios mecanismos. Entonces, puede reducir la precarga del ventrículo derecho como resultado del deterioro del retorno venoso. En segundo lugar, puede aumentar la poscarga del ventrículo derecho al aumentar la resistencia vascular pulmonar. El aumento de esta poscarga del ventrículo derecho puede aumentar el volumen telediastólico del ventrículo derecho y desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda. Este cambio afecta el llenado del ventrículo izquierdo, que es la interdependencia ventricular. Finalmente, el umbral de la carga impuesto sobre los músculos inspiratorios puede aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo como consecuencia
del aumento de la presión intrapleural negativa durante la inhalación. Todos estos fenómenos llevan a una disminución grave del gasto cardíaco. Cuanto a la valoración preoperatoria, la historia clínica detallada es esencial para la evaluación clínica de la gravedad del EPOC y debe centrarse en la tolerancia al ejercicio. Además de los análisis de sangre preoperatorios de rutina, los pacientes requieren el electrocardiograma para buscar cualquier evidencia de cardiopatía derecha o cardiopatía isquémica concomitante. La espirometría es útil para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad del EPOC, pero pues no se requiere pruebas de función pulmonar estrictamente en las valoraciones y previo a una cirugía. La medición de gas en sangre arterial de referencia puede ser útil para predecir los pacientes con alto riesgo y predecir un peor resultado en los pacientes y además llevarnos a que tengamos unos valores similares para la actuación de los pacientes. El estado nutricional debe evaluarse de forma rutinaria, ya que los pacientes con índice de masa corporal alto y bajo tienen mayor riesgo. El estado nutricional deficiente con albúmina sérica menor de 3.5 es un fuerte predictor de complicaciones posoperatorias, no solo en estos pacientes, sino en el resto de nuestros pacientes. Todos los pacientes con EPOC requieren un examen preoperatorio detallado, ya que la disminución de los ruidos respiratorios, la expiración prolongada, las sibilancias, los roncos son predictivos de complicaciones pulmonares postoperatorias. Las sibilancias preoperatorias pueden justificar el tratamiento con broncodilatadores y posiblemente esteroides antes de la cirugía. El ecocardiograma también es fundamental para predecir estas alteraciones cardíacas que pueden sufrir estos pacientes. Y es necesario derivar a los pacientes con EPOC mal controlada para recibir un tratamiento óptimo, sea por parte de medicina interna o por neumología. La radiografía de tórax preoperatoria en realidad no está indicada de forma rutinaria, ya que los hallazgos rara vez afectan nuestro cuidado anestésico y se debe alentar al paciente. Es fundamental que este paciente deje de fumar. Se debe aconsejar pues no solo dejar de fumar, sino vapear con los cigarrillos electrónicos o el vapeador. Pues en realidad se desconoce el momento óptimo para dejar de fumar, pero es probable que unas 4 a 8 semanas antes de la cirugía el beneficio se disminuya en las complicaciones pulmonares postoperatorias, pero incluso el cese hasta de 48 horas puede tener beneficios en la disminución de los niveles de carboxihemoglobina y eliminación de los efectos de nicotina y depuración mucociliar en los pacientes que dejan de fumar. Este índice, que es el ARISCAT, nos va a predecir a estos pacientes con altas complicaciones pulmonares posoperatorias y riesgo de necesidad de intubación posterior, de permanecer intubado posteriormente al procedimiento quirúrgico, donde vamos a ver diferentes factores como la edad, la saturación preoperatoria, la infección respiratoria en el último mes, la anemia preoperatoria con hemoglobina menor de 10, la incisión quirúrgica si es abdominal alta o intratorácica, la duración de la cirugía y la emergencia de la cirugía, cuando nos va a dar diferentes puntajes y diferentes riesgos de complicaciones. Como ya les hablaba, alentar a que el paciente deje de fumar es fundamental. Continuar con los agentes LAMA inhalados también. Así como también el uso de glucocorticoides inhalados en el periodo perioperatorio, incluida la dosis habitual de la mañana de estos pacientes y que se reanuden poco tiempo después de la cirugía. La teofilina debe suspenderse la noche anterior a la cirugía y el paciente debe tener un esquema completo de vacunación para paciente con EPOC, como es el neumococo y la influenza, para disminuir las complicaciones postoperatorias. En cuanto a la cirugía laparoscópica, los efectos respiratorios incluyen cambios en la función pulmonar durante estas cirugías en forma de reducción de volúmenes pulmonares, disminución en la distensibilidad pulmonar y aumento de la presión máxima del flujo del aire. El aumento de la presión intraabdominal desplaza el diafragma en dirección cefálica y reduce la excursión diafragmática.
lo que da como un resultado en el cierre aún más temprano en la vía respiratoria, lo que lleva a telectasia intraoperatoria con una disminución en la capacidad residual funcional, además de un empeoramiento en el desajuste de la ventilación-perfusión. Se acepta que la anestesia general y en particular la intubación traqueal se asocian con resultados adversos en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues estos pacientes pues ya que estos pacientes son más propensos al laringoespasmo, al broncoespasmo, la inestabilidad cardiovascular, paratrauma, hipoxemia y aumenta el riesgo de tasas de complicaciones postoperatorias. Hay cada vez más pruebas de que respaldan el uso de técnicas regionales en casos que se pensaba que solo era posible con anestesia general. La función respiratoria no se ve afectada por la administración de anestesia espinal y epidural a nivel lumbar. El único factor limitante para este uso de anestesia espinal en la paroscopia es la incomodidad del paciente con el neumoperitoneo y el dolor asociado en la punta del hombro por la insuflación con CO2. Las estrategias para limitar la hiperinsuflación en estos pacientes, entonces es importante recalcar que en la fase inicial de estas ventilaciones el objetivo principal no es normalizar los gases arteriales, sino prevenir las complicaciones debidas a la hiperinsuflación. Hay que minimizar la ventilación por minuto y dejar suficientemente tiempo para la expiración. El volumen tidal moderado de 6 a 8 mililitros kilogramo, una frecuencia respiratoria de 12 a 16 respiraciones por minuto, un flujo inspiratorio constante de 60 a 90 litros minuto. Entonces se desconoce el volumen tidal óptimo para los pacientes con insuficiencia respiratoria por EPOC, pero está determinado en gran medida por la etiología de la insuficiencia respiratoria. La estrategia de 6 a 8 es ideal, pero en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda puede ser hasta más baja con 4 a 6 mililitros kilogramo. ¿Cómo seleccionar la PIP adecuada en estos pacientes? Entonces, la PIP extrínseca favorece que haya una comunicación permeable entre la vía aérea central y los alvéolos, y eso hace que disminuya el trabajo respiratorio del paciente y mejore la interacción paciente-ventilador. Se recomienda que la PIP extrínseca sea alrededor del 8% del autoPIP, y hay diferentes respuestas a la PIP extrínseca, donde algunos pacientes con aumento de PIP van a tener aumento inmediato de la presión meseta o la presión plató. Otros pacientes donde vamos a tener aumento de la PIP sin tener aumento de la presión plató, y otros donde vamos a tener una respuesta paradójica con aumentos de PIP con disminución de la presión plató. Y entonces, como les estaba diciendo, medir la presión plató mientras se titula la PIP debe ser ahí a la cabeza del paciente, se debe titular con cautela para tener un mejor desenlace en los pacientes. Cuanto a la FIO2, FIO2 más altas disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia en los pacientes. Se debe mantener una FIO2 para una saturación entre 88 y 92%. Antes de la extubación, optimizar el estado del paciente, revertir efectos de relajación neuromuscular. El paciente debe mantenerse caliente. La PCAO2 debe estar cercana al valor preoperatorio normal para el paciente. El tratamiento broncodilatador periextubación puede ser útil y está recomendado. Tener en cuenta durante el procedimiento quirúrgico no barrer rápidamente los niveles de CO2, ya que esto no solo perjudicial a nivel pulmonar, sino a nivel cerebral, con la vasoconstricción cerebral al disminuir los niveles de CO2 rápidamente en estos pacientes. Cuanto a la ventilación no invasiva, disminuye la aparición de insuficiencia respiratoria aguda en el periodo postoperatorio después de una cirugía mayor. Puede acelerar el destete en los pacientes con EPOC que fallan repetidamente a pruebas de respiración espontánea, y puede ser una necesidad ya en los pacientes con riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias, en el postoperatorio inmediato, de llevarlos con ventilación no invasiva
posterior a la extubación de estos pacientes, con mejoría en la morbimortalidad de estos pacientes y disminución en la estancia hospitalaria. Los pacientes con EPOC tienen un mayor riesgo de destete difícil y son susceptibles de desarrollar edema pulmonar inducido por el destete. Tenemos que tener en cuenta el uso de diuréticos y nitroglicerina para el tratamiento de este edema pulmonar, pero tener en cuenta lo siguiente, y es que no tenemos que tener el paciente extubado siempre en el posoperatorio. Los pacientes con EPOC tienen riesgos adheridos por su enfermedad de base, y entonces no todos los pacientes los tenemos que sacar extubados. Obviamente es mucho mejor sacarlos extubados por las comorbilidades posteriores, pero hay que cumplir ciertos criterios para esta extubación. ¿Y cuáles podríamos tenerlo? Entonces, una frecuencia respiratoria menor de 30 respiraciones minuto, un volumen tidal espontáneo mayor de 5 mililitros kilogramo, una ventilación minuto menor de 10 litros minuto, una PaO2 mayor de 58 a 60 milímetros de mercurio, un pH normal, una presión inspiratoria negativa mayor de menos 30 centímetros de agua, una PCO2 igual o similar al paciente, a la línea de base del paciente. Tener en cuenta el control del dolor en los pacientes, ya que pueden facilitar la respiración profunda y la movilización de estos pacientes. El uso de opioides epidurales en lugar de opioides sistémicos disminuye el riesgo de atelectasia e infección pulmonar, y la terapia física y respiratoria es fundamental en estos pacientes. Para recordar, entonces los pacientes con EPOC tienen una mayor morbimortalidad postquirúrgica. Hay que incentivar el cese del tabaquismo, incluyendo así sean 48 horas prequirúrgicas. Realizar una valoración y examen físico exhaustivo en estos pacientes, que no se nos vaya a pasar un paciente con exacerbación aguda. Tener que ver las características de su expiración prolongada, las sibilancias y roncos, nos puede llevar a aumento en la morbimortalidad postquirúrgica. Hay un mayor problema en la limitación del flujo expiratorio de estos. El mayor problema en estos pacientes es la limitación del flujo expiratorio. La aplicación cuidadosa y monitorizada de la PIP debe ser ahí a la cabecera del paciente y mediada por la presión plató. Y la ventilación mecánica no invasiva en el postoperatorio en pacientes de alto riesgo ya se considera fundamental.